Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Empieza en Múnich la conferencia de seguridad que reúne a líderes mundiales y jefes de organizaciones internacionales. Entre los temas a tratar este año están la seguridad y la defensa de Europa, el futuro de los lazos transatlánticos y conflictos regionales. Conectamos con nuestra enviada especial. El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó las elecciones parlamentarias con una mayoría necesaria para gobernar por sí solo, lo que promete estabilidad para el país después del derrocamiento en 2024 de la primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte en el exilio. Y despegó con éxito la misión espacial Crew 12. En el equipo, integrado por 4 personas, se encuentra Sophie Adenau, la segunda mujer francesa en viajar al espacio. La tripulación tiene como destino la Estación Espacial Internacional y se espera que la nave de la compañía SpaceX se acople allí en unas 30 horas. Vamos a empezar en Alemania porque comenzó la conferencia de seguridad de Múnich que reúne a líderes mundiales de la ciudad europea con un gran ausente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro de este año abordará temas que incluyen conflictos regionales, la seguridad y la defensa de Europa y el futuro de los lazos transatlánticos que, según el presidente del evento, ahora están sumidos en una crisis de confianza en medio de las políticas de Estados Unidos bajo las cuales ha amenazado aliados tradicionales. Vamos a Múnich con nuestra enviada especial, Erika Olavarría. Erika, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. El presidente Donald Trump no asiste a la cita. ¿Cuáles son las perspectivas de la reunión a la que asiste el secretario de Estado Marco Rubio como el delegado estadounidense? Bueno, hay muchas esperanzas, sobre todo, Andrés, recordemos el mal recuerdo que dejó el año pasado el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que actuó o comenzó a actar esa división entre los aliados transatlánticos con un discurso muy duro hacia Europa, diciendo que Europa en realidad la principal amenaza para el continente era ella misma, que censuraba a partidos y a posiciones políticas que tenían muchos votantes y muchos adherentes y que no hacía nada para controlar la inmigración, entre otras muchas acusaciones. Pues este año se piensa que Marco Rubio, justamente al ser el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, será alguien más bien diplomático, que en medio de la crisis o la separación actual entre los Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos, buscará más bien puentes de entendimiento. De hecho, se ha anunciado, por ejemplo, que se va a reunir con las autoridades de Groenlandia y de Dinamarca para seguir conversando. Recordemos que tras la cumbre de Davos, Donald Trump bajó un poco la intensidad de su retórica, justamente tras la amenaza, entre comillas, del presidente Emmanuel Macron de tomar represalias económicas ante las amenazas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, y se piensa que Marco Rubio viene más bien en esa línea de entendimiento con los aliados europeos. Y también, por lo mismo, se va a reunir con el presidente Zelensky. Ucrania es uno de los temas importantes de esta cumbre 2026 y se espera también que su trato sea más bien hacia el entendimiento con el líder ucraniano, no como ocurre, ¿no es cierto?, en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y J.D. Vance frente a un desvalido Volodymyr Zelensky. Erika, los líderes presentes ya entregaron algunos discursos. Cuéntenos qué han dicho hasta el momento. Sí, Andrés, bueno, habló el presidente, el que abrió esta cumbre, es el presidente justamente de la cumbre, que recordemos es un ente privado, no es una institución pública. De hecho, al final de esta cumbre no hay, por ejemplo, una declaración conjunta. Sin embargo, es un momento para que los líderes del mundo se encuentren e intenten buscar acuerdos y avanzar en temas claves. Él siguió un poco en la línea de lo que ha sido el informe de esta cumbre, que básicamente ve que estamos en un mundo bajo desconstrucción y
aunque no se culpa directamente a Estados Unidos, se dice que efectivamente Donald Trump y su política y su gobierno son uno de los que están creando esta desconstrucción. De hecho, en el video, por ejemplo, de esta cumbre se ve a un elefante, mientras se ven imágenes de todas las crisis que ha habido en el último tiempo, en el último año en el mundo, y dice hay que amaestrar a los elefantes en la sala. No se refieren directamente a Donald Trump, pero obviamente que la alusión es directa, sobre todo que el Partido Republicano, el símbolo es un elefante. Pues bueno, él habló de eso, ¿no es cierto?, de esta desconstrucción, de la política actual que en el mundo está siendo basada en la rabia y en la desconfianza mutua, en Estados Unidos, que es un actor central en esta ruptura que se está dando, y que los tres pilares del mundo del liberal, del mundo occidental, están en crisis, dice el multilateralismo y el derecho internacional, la economía y el comercio, y los valores democráticos y las alianzas entre los países, sobre todo la OTAN. Y luego habló el canciller alemán en el mismo sentido, aunque con un poco más de moderación. Por ejemplo, si comparamos con Emmanuel Macron, el presidente francés, que ya casi ha descartado un acuerdo con Donald Trump y que habla más bien de una Europa soberana, pues él ha dicho sí, es importante que Europa sea fuerte. De hecho, Merz dijo, vamos a hablar con Emmanuel Macron para conversar sobre la disuasión europea, es decir, que el arsenal nuclear francés sirva también para defender a Alemania, pero él ha dicho, las alianzas son importantes, estamos en un mundo ya que no es unipolar, o sea, Estados Unidos ya ha perdido ese liderazgo, es un mundo de potencias y de esferas de influencia. Los países democráticos nos vemos limitados justamente por esas normas democráticas que seguimos, pues ni siquiera Estados Unidos, aunque sea uno de los países más poderosos, tiene la potencia suficiente para tener un liderazgo. Así que, dice él, Europa tiene que unirse, pero tiene que también trabajar por esa alianza transatlántica. Erika, muchas gracias por este reporte. Vamos a estar al tanto de cómo se desarrolla este primer día de la conferencia de seguridad allá en Múnich, que se va a extender hasta el próximo domingo. Mientras tanto, vamos con noticias sobre la guerra en Ucrania, donde se reportó un masivo ataque con drones proveniente de Rusia contra la región ucraniana de Odesa, que dejó al menos 6 personas muertas. La ofensiva golpeó varios lugares de este territorio y provocó también incendios y daños generalizados, y se da en medio de los esfuerzos diplomáticos entre las partes en guerra para poner fin al conflicto. El Kremlin anunció que la próxima semana, los días 17 y 18 de febrero, tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Kiev en Ginebra. Y en Bangladesh, el Partido Nacionalista consiguió una decisiva victoria de 2/3 en las primeras elecciones legislativas celebradas en el país desde las protestas de la generación Z que provocaron la caída del régimen de mano dura de Sheikh Hasina en 2024. Ahora se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Esta es la historia. Tras el levantamiento popular liderado por la generación Z y la caída de la primera ministra Sheikh Hasina en 2024, el Partido Nacionalista obtuvo una decisiva mayoría de 2/3 en las elecciones celebradas el jueves, por lo que se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Es un momento fascinante para nosotros porque después de 17 años por fin hemos tenido la oportunidad de votar y hemos podido votar por los candidatos del partido que nos gusta. Celebramos la victoria de nuestro partido político favorito. Es una gran victoria. Soy un gran admirador de Tariq Rahman. Tariq Rahman, quien sería el próximo premier del país, es el heredero de una larga dinastía política. Hijo de un presidente asesinado en 1981 y de una madre que fue 3 veces ministra de Bangladesh. Es para los menores de 30 años la famosa generación Z, la esperanza y la renovación. Por supuesto, es el mejor líder que podríamos esperar. No sé, espero de verdad que encarne el cambio que esperamos después de lo que pasó en julio. Este viernes la coalición liderada por los islamistas de Jamaat-e-Islami impugnó los resultados de estas elecciones legislativas. Paralelo a las elecciones, se organizó un referendo sobre un conjunto de reformas constitucionales, como el establecimiento de un gobierno interino neutral durante los periodos electorales, la transformación del Parlamento con la creación de una segunda cámara, el refuerzo de la independencia del Poder Judicial, la limitación a 2 mandatos del primer ministro y el aumento de la representación de las mujeres.
En Colombia, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el alza del 23,2% en el salario mínimo para 2026, según confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Este decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, había elevado el ingreso para más de 2 millones de trabajadores a partir del 1 de enero de 2026, en una proporción que para empresarios y analistas resultaba excesiva, por lo que recibió una cascada de demandas ante el alto tribunal. Tras esta decisión, el gobierno tendrá 8 días para expedir un decreto transitorio mientras se decide de fondo. Una delegación de miembros de organizaciones civiles y expertos en búsqueda de personas desaparecidas de Siria viajó a Colombia con la colaboración de Naciones Unidas para conocer la experiencia del país sudamericano en el rastreo de casos de desaparición forzada. Una reunión en donde las víctimas del conflicto sirio y colombiano pudieron compartir sus vivencias sobre cómo intentar encontrar a sus seres queridos. Diego Bassani y Maxime Pluviné nos traen más detalles sobre esta historia. Los sirios que buscan a sus familiares desaparecidos aprenden de la experiencia del conflicto armado colombiano. Víctimas, miembros de organizaciones civiles y representantes de las Naciones Unidas viajaron a Bogotá para comprender e intentar replicar las lecciones de las autoridades colombianas con el objetivo de encontrar a los suyos. Hoy nos reunimos con víctimas. Hubo un diálogo conjunto que reunió a las instancias de justicia transicional en Colombia con las víctimas. Y luego se abrió un espacio de diálogo abierto con ellas. Conocimos los desafíos que enfrentaron. He estado involucrado durante años en temas de justicia transicional y desaparición forzada, pero venir aquí se siente como dar un salto al futuro y al mismo tiempo mirar hacia atrás para ver dónde está Siria hoy. Un encuentro en donde las víctimas de ambos países que vivieron largos conflictos armados pudieron encontrar puntos en común en medio del dolor y la incertidumbre por no saber dónde se encuentran sus familiares. La verdad es que la experiencia colombiana fue lo que más me llamó la atención, aunque yo esperaba que fuera más amplia. Espero que en algún momento podamos llegar a una etapa en la que logremos articular un trabajo conjunto entre la autoridad actual que gobierna en Siria, que es una autoridad nueva, la sociedad civil y las asociaciones de víctimas. Nosotros es muy importante demostrar la negligencia y la desidia del Estado colombiano. Todas las irregularidades que nosotros hemos venido teniendo frente a estos públicos y hemos sido estigmatizadas, revictimizadas, el mostrar que verdaderamente el Estado, los entes públicos son negligentes en todo este contexto de la desaparición forzada. Tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad, la nueva administración de Ahmed al-Sharaa ha afirmado que tiene la voluntad de buscar a los desaparecidos del conflicto. Según la Red Siria de Derechos Humanos, existen al menos 170.000 casos de desaparición forzada en el país de Medio Oriente, mientras que la Comisión de la Verdad de Colombia estima en 200.000 las personas cuyo paradero es desconocido. La misión Crew 12 despegó con éxito desde Florida esta madrugada y con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo de una nave del SpaceX, la tripulación tiene como objetivo reemplazar al equipo que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica. El equipo está conformado por 4 personas, entre las que se encuentra Sophie Adenau, la segunda astronauta francesa en viajar al espacio 30 años después del primer viaje de Claudie Engeret, y se espera que pase alrededor de 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Repasemos la historia de Francia en el espacio en el siguiente informe. Al principio solo estaba Jean-Luc Chrétien, el pionero de los astronautas franceses en 1982. La sonrisa en su rostro lo dice todo sobre esta experiencia de una semana. La primera mujer fue Claudie Engeret, médica de formación. Despegó el 17 de agosto de 1996. Con el desarrollo de las estaciones espaciales se necesitaban investigadores, médicos e ingenieros de diferentes especialidades. Y bien, algunas mujeres se sintieron más capacitadas para aportar sus competencias y contribuir a los equipos. Así que aparecieron un poco más de perfiles femeninos. Una fecha y una partida que cambiaron el destino de una adolescente. Tenía 14 años, recortaba artículos de periódicos, así que, como es lógico, recorté todos los artículos de periódicos que tenía sobre ella, sobre su misión, y los pegué frente a mi escritorio para que me sirvieran de inspiración mientras resolvía mis ecuaciones matemáticas. Hasta mediados de la década del 2000, 9 astronautas franceses se repartieron 17 vuelos. Entre los más destacados, Jean-Pierre Engeret, esposo de Claudie, realizó la primera misión de larga duración, 6 meses, en la estación Mir, y Jean-François Clairvoy para ir a reparar el telescopio espacial Hubble a 570 kilómetros de la Tierra.
A menudo digo que si bien se nos puede llamar exploradores en cierto modo, lo que exploramos son territorios que aún no se conocen muy bien. Un explorador es a la vez un heredero y un pionero. Hubo que esperar hasta 2016 para que surgiera una nueva figura. Thomas Pesquet, con 2 misiones y más de un año en el espacio, fue el primer francés en comandar la Estación Espacial Internacional. Sophia Deneau tiene la intención de seguir sus pasos. Es una gran aventura en equipo que de hecho se ha preparado con miles de personas y en la que voy a poder interactuar con todos los franceses, para quienes es una alegría ver partir a una astronauta francesa y europea. Ahora, Sophia Deneau es la segunda francesa en el espacio, donde permanecerá 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.